definition. Cadena de Oración Broadcasting Network y Concilio Pentecostal Senda Antigua de Aviv en Tampa presenta Escudriñando las Escrituras. Buscamos el vehículo en casa está. Amén. Así que pues gloria al Señor, el diablo pues siempre tratando de hacer la suya. En esta tarde esta noche, vamos a hacer como una pequeña conferencia. Yo voy a traer lo que el Señor me dio mi idea. Así que aquí no hay protocolo, aquí no hay aquí hoy vamos a tener un estudio y aquí los hermanos se van a reír, los jóvenes también. Amén. Pues yo soy una cosa, yo soy bien humorístico, la gente lo sabe. Yo soy pueblerino, yo no estoy contando. Yo creo en el formalismo, pero no muy extremadamente formalista. Yo no soy muy extremo, porque esa es mi forma de ser. Yo cuando estoy trabajando, los muchachos, especialmente jóvenes, que llegan a trabajar a San José, muchachos jóvenes, ellos son locos conmigo porque yo cada rato estoy molestando. Estoy molestando, haciéndoles maldades. Y tú sabes cómo estos muchachos cuando están apenas empezando a trabajar, yo digo, bienvenido a San José, está cansado, tú no querías trabajar. Yo tengo dos que trabajan conmigo, que son lo que ellos, y yo pues, ellos son locos conmigo, hermano, o yo soy así. Personas que son como más serios, como que no les gusta mucho. Yo soy serio, pero quiero que el humor no te quita lo que tú eres, lo que eres, la seriedad. Amén. Así que pues, eso sí, yo lo voy a decir como dijo un predicador del siglo IV, que dijo una vez un predicador en Puerto Rico, que no, que hay que tener buen humor, porque yo le aseguro a ustedes que cuando Cristo en su momento de descanso debajo de los palos, daba chistes con los discípulos. No, ahí no. Inclusive un día, como era amigo mío, ya no, papá, para Magari, no se ofende que voy a decir, porque es un decir, yo lo he escuchado de los dominicanos. Pero no, el Señor nació en Belén y era de la sede, no era dominicano. Estaba hablando de los palos. No, el Señor tenía, pero sí compartía con sus discípulos. Amén. Y yo voy a traer una pequeña conferencia relacionado de Daniel capítulo 6, versículo 10, y se va a llamar Mirando hacia la ventana. Así se va a hacer esa conferencia. Hacia la ventana. Una conferencia o una charla, vamos por una charla. Una charla es compartir la palabra, ¿verdad? Capítulo 6 de Daniel. Daniel 6. Daniel. Y vamos a hablar de la conducta. Como hoy es culto de jóvenes, aunque también esto le cae a los adultos, que la palabra de Dios es genérico, la palabra de Dios para todo el mundo. Hay jóvenes que son más maduros que nosotros mismos y hay adultos que son más paverosos que los mismos jóvenes. Así que tú sabes cómo está la cosa. Hay una balanza. Hay un hermano que él se daba mucho la pantalla, lo que faltaba que le dieran
medalla aquí. ¿Se acuerdan los generales? Los que somos más, los que somos de más tiempo atrás, ¿verdad? Para ver si los años, ¿verdad? Para los 80, para los 80. ¿Se acuerdan cuando, se acuerdan de la Unión Soviética? ¿Se acuerdan, verdad? ¿No se acuerdan de los generales? Hasta Brezhnev y todos esos, tenían unos medallones que le llegaban hasta el pecho. Yo nunca he visto todavía ni un general grandísimo de Estados Unidos que tenga tantas medallas como esos rusos. Yo veía a esos rusos así con unas medallas que le llegaban hasta el ombligo. Entonces, él era así. Llegaba de que yo era joven, con 14, 13 años, yo tenía la capacidad de un hombre ya de su arista. Y pues qué bueno, porque si tú llegas a conocerme a mí, a la edad tuya, jamás ni nunca hubiera sido amigo mío. Con eso le dije todo. ¿Sabes? Que hay personas que son poco sanguíneos, menos sanguíneos, hiperactivos. Algo que me gustó la pastora ayer, y yo sé por qué yo soy así. Y la tenía callada. Ella se lo dijo anoche, que tuvieron anoche. Ay, voy a tirar al medio a Dani. Cuando ella dijo, no, que yo era pequeña, yo era hiperactiva. ¿Verdad que lo dijo? Entonces ahora yo sé por qué Edison Burgo es hiperactivo. Yo salía a Burgo, no sé. Yo lo dije, yo era hiperactiva. Qué bueno, yo allá no dije un ave bien duro porque estaba como un poco de sueño. Esos son de ahí vienen los genes. Un asunto es que usted sea hiperactivo. Otro asunto es que usted tenga una madurez. Porque hay unos tipos vamos a decir, caracteres de la persona. Hay personas que bueno, tenemos los prodigios. Tenemos muchachos, niños pródigos, ya a los 12 años, 13 años tienen una mente ya de un universitario. Yo me acuerdo muy bien, y ahí está el autismo, que son los niños que son solitarios, que hay que tratarlos. Yo me acuerdo que volvemos para los 90, ya no voy para los 80. Un niño, cuando yo vine para acá, para Tampa, en el 2001, que se llamaba el prodigio de Moca. Ese niño a los 11 años entró a la Universidad de Puerto Rico. 11 años, me acuerdo. Los niños míos eran pequeños. Se llamaba el prodigio de Moca. Y a los 15 estaba en Harvard. Entonces hace poco salió ya un hombre de 22 años. Es asesor legal, yo no sé qué, del abogado tal, cogió física y cogió, bueno, es el advisor del senador Batia, el presidente del Senado de Puerto Rico. Él es el asesor, el advisor del senador. Ahora, con 22 años. Y hasta le preguntaron que qué iba a hacer, que si pensaba coger para gobernador, porque ya dijo que él es popular, los que son de Puerto Rico. Y dijo, estoy mirando a ver cuánta la vaina, a ese va a ser el mejor grande de meterse en la política, no que se quede donde está. ¿Ven? Hay personas que se desarrollan un IQ grande. Pero dentro de esos tipos de caracteres, inteligencia, mentalidad, madurez, hay una cosa que tenemos que estar en la línea. Y es que tenemos espiritualmente madurarnos en nuestra conducta como creyentes. Eso no te da la razón de que porque tú seas hiperactivo o seas menos hiperactivo, tú te justifiques tu manera de ser cuando estás sirviendo al Señor. ¿Okay? ¿Por qué? Porque el Señor conoce el corazón de cada cual. Él conoce. Tú no puedes engañar a Dios con una cosa que cuando dentro de ti eres otra. La cosa de Dios es en serio. Y hay una línea. Ahí no hay
¿verdad? Lo siento. No hay dependencia de que tú por fuera seas una cosa para tú actuar en el área espiritual. Sí, yo sé esto, y eso sí. Yo tengo un amigo mío en Puerto Rico que es presidente del Sonido Santidad en Puerto Rico. Él dice, bueno, yo lo he visto por él, que los que hacen las cosas grandes para el Señor y echan para adelante las obras son los que son bien hiperactivos como él, y es verdad, porque ellos para Dios se arriesgan. Vale. Él dice, no, que esa pared, vamos a romper y vamos a poner la iglesia más grande. Un ejemplo, okay. No hay dinero, pues vamos a comprar la guagua y lo reunimos los chavos con tembleque y lo que vendamos y meten mano. Entonces mucha gente los cataloga como, este hombre es loco, está metiendo en deuda, qué sé yo. Pero esos locos, como dice mucha gente, pues vemos los logros. Einstein tenía problemas, sí, él era autista cuando era pequeño. Sin embargo, ¿quién fue Einstein? Ha pasado como científico en este mundo como Einstein, el padre de lo que hoy lo conocemos como la bomba atómica, la fórmula, la fórmica, EMC, qué sé yo, y hay una fórmula que todavía hasta ahora hay uno que está en una silla de juega, que está Hawking ese, que ese es el que dice, ese es el que dice, y no ha podido desencadenar una fórmula de. Pero hoy vamos a hablar de un joven que pasó por unos procesos para llegar a ser gobernador. Eran 3 gobernadores. Y de esos gobernadores había un joven hebreo, porque los otros gobernadores eran babilonios. Pero había un joven que, si nos vamos a la trayectoria, amén, él para llegar a ese puesto tuvo que ganárselo. No era porque él era el más lindo, no era porque él era el más inteligente, aunque sí, este joven era inteligente. Era inteligente. Era de los más inteligentes. Inclusive, si nos vamos atrás, cuando el reinado de Nabucodonosor tomó en cautiverio a estos jóvenes, los que saben de historia, él reunió a estos jóvenes hebreos. Dentro de esos hebreos, jóvenes hebreos, era Daniel. Y sépanse en esto, la intención de Nabucodonosor no era buena hacia ellos. ¿Por qué? Nosotros hablamos del exterminio. El exterminio no es solamente lo que hizo Hitler, que mató 6 millones de judíos. Eso no es exterminio. Sí, eso es exterminio, pero eso no solamente es exterminio. Lavar la mente de una persona, quitar tu pensamiento, tu convicción a lo que tú crees, eso es terminarte. Me explico. Supongamos que yo trabajo en una agencia de un gobierno y a mí me arrestan, pero yo tengo una potencial increíble. Ese es el problema que está pasando con este americano que traicionó a los Estados Unidos, que está en Rusia. Que una de las razones que quieren traerlo, dice que ese individuo es una máquina en computaciones. Bueno, imagínese usted. ¿Y lo tiene para qué? Ay, no, porque no, que Estados Unidos pues está rebelde con él y tú sabes que lo van a meter preso y nosotros los rusos somos los nenes buenos. No, eso es mentira. Eso es mentira. Todo el mundo sabe que lo que quieren es tenerlo allá, utilizarlo, brindarle, cooperar y en una manera lavar el cerebro para, como dijo hermano Edwin, obtener información. Es una manera de exterminio. Cuando tú me la ves, este individuo, 4 o 5 años, no quiere saber de los norteamericanos. Y hasta mismo va a decir, yo soy ruso. ¿Ven? Y así hacen cuando tomen estos tipos de personas. Este caso de Daniel, cuando Nabucodonosor tomó a estos jóvenes, fueron muchos, fue un medio de exterminio, porque eran muchachos capacitados, inteligentes, más inteligentes que los babilonios mismos, que
Se le echaban de que, vaya, el primer imperio, todo el mundo sabe que el primer imperio existente de la tierra fue Babilonia, lo saben, ¿verdad? Babilonia fue el primer imperio en la historia de la humanidad. Y Babilonia tenía un poder que en Estados Unidos ahora, con todo su dinero, es más, Estados Unidos, comparando Estados Unidos con lo que era Babilonia, Estados Unidos es una república bananero. Era una república bananero. Era una vaciada al lado de lo que era Babilonia. Bueno, las 7 maravillas del mundo. ¿Ah? Aunque nos parezca un poco, ¿qué es? Pero si nos vamos a la mentalidad de qué, de ellos que entonces, las 7 maravillas del mundo, ustedes saben que fueron los jardines colgantes. Y el Éufrates, y el bulevar que pasaba por ambos lados del Éufrates, en mármol. Eso no las va a venir y creer. Estados Unidos. Fíjense. Por eso que cuando vamos a la revelación de Daniel, de la estatua, que la cabeza era de oro, ¿qué representaba eso? Babilonia. Babilonia. Y como Babilonia, hablando en el gobierno humano, jamás va a existir un imperio como fue Babilonia. Ok, pero volviendo nuevamente. Ellos toman a estos jóvenes con el fin de educarlos a ellos, las costumbres, la ideología, su filosofía, sus creencias, cambiarle sus tradiciones, todo lo que era hebreo. En un par de años, estos jóvenes no iban a ser más hebreos, iban a ser babilonios. Entonces, cuando tú lavas el cerebro de un individuo y lo doctrinas de otra manera, no hay que matarte, no hay que terminarte. Yo te terminé moralmente. Yo te terminé tu identidad, de tu nacionalidad, de tal manera que tú vas a decir, no, yo no soy hebreo, papá, yo soy babilonio. ¿Por qué? Porque te ofrecieron todo, te apoyaron todo y te lavaron el cerebro. Ese era el propósito de Nabucodonosor. Cautivar a estos jóvenes. Y dentro de esos jóvenes estaba ¿quién? Daniel. Vemos unos procesos que pasaron. Sabemos que hubo un momento que Daniel tenía 3 amigos que se llamaban Sadrach, Mesach. Okay. Ya todo el mundo sabe lo que pasó. Y luego vemos a Daniel que empezó a ganar simpatía a Nabucodonosor cuando vino la profecía, el sueño ese de la estatua. Y dijo, si tú, porque todo lo que tenía el rey, ninguno lo interpretaron, ninguno. Ni los astrólogos, ni los adivinadores de él, nada, los sabiondos no pudieron. Daniel dijo, dame esta noche, mira cómo dijo, dame esta noche para hablar con mi Dios, Jehová. Aleluya. Y yo mañana te voy a decir lo que hay. Eso hay que tener pantalones para decir eso. Imagínate tú. Entonces, el rey lo había dicho, mira, si tú me adivinas lo que es eso, yo te voy a dar el anillo. Y le ofreció un montón de cosas. Y sí, Daniel, ¿dónde fue a consultar? Y al otro día, le dijo, mira, esto es lo que hay, papá. Y ahí comenzó Daniel a desarrollarse como político. De tal manera que se cayó el Nabucodonosor, o sea, no se cayó, no. Vino su sucesor. ¿Quién era quién? Belsasar. Y Belsasar se corrompió. Se corrompió de tal manera que cogió las copas del templo de oro y difamó, ¿cómo es? Profanó los utensilios de Jehová. ¿Ves? Y el pueblo, la nación se corrompió de tal manera que cuando se hacían las festividades, ahí se practicaba de todo, de jóvenes, de eso vamos a hablar ya mismo. Se practicaba la orgía, se practicaba aquí, tacho. Todos los pecados que podemos hablar bajo, los practicó el reino de Belsasar. ¿Y qué pasó ahí? Estoy dando un poco de historia para que entienda lo que vamos a entrar. ¿Qué es lo que pasó ahí?
Un día, Ahí empecé, ya me estoy empezando a mover. un día, y yo que le voy a hablar, vamos, como le dije, aquí no hay protocolo, aquí vamos a hablar, porque yo quiero actualizar para que los jóvenes entiendan lo que estamos hablando. Ese día había una fiesta grande. Estaba Daddy Yankee, estaba Jay-Z, Don Omar y para los cocolos el gran combo. Y estaban usando los utensilios del templo. ¿Verdad? Como que no cuadra. Imagínate nosotros aquí en la iglesia, porque por lo menos esos eran paganos, eran gente del mundo. Pero ¿sabe una cosa? Que dentro de ese jebulú, ¿estaría Daniel ahí? No. ¿Daniel estaba ahí? No. ¿Qué no? ¿Ah? ¿Dónde está? Oh, estaba orando. Daniel estaba orando mientras estaba esa fiesta ahí. Encendido. ¿Ah? Estaba encendido. ¿Y qué pasó? Porque es que cuando la paga del pecado es muerte. Y cuando tú profanas las cosas de Dios. ¿Y qué Vamos a esa pregunta. ¿Qué es profanar? ¿Quién me puede decir, jóvenes, adultos? ¿Quién me puede decir qué es profanar? Usar algo de las cosas del Señor para el mundo. Ajá. Como yo uso los timbales afuera y tocar salsa por ahí. Ese es profanar. Imagínate tú, como yo testifiqué una vez cuando yo tenía 10 años que yo no dormí por un mes. Cuando yo vi eso. Había un hombre que tocaba en el altar, la iglesia, los que son de Yabucoa. Bueno, había una iglesia grande en Yabucoa, en la curva del barrio Aguacate de Yabucoa, una iglesia grande. Y había un hombre que tocaba un cuatro, compadre, pero eso era, oye, lo hacía llorar ese cuatro. Los jóvenes no saben quién es ese que yo voy a mencionar. Ni Yumo Toro, papá. Tocaba ese hombre. Lo hacía llorar. Y la gente contento, alababa a Dios. Y lo que aparentaba hacer era una cosa. ¿Qué pasaba? Que en la época de Navidad se tocaba para el Señor y después se iba al barrio Peña Blanca de Peña Azul allá en las piedras de la Teja, los que son de ahí, ustedes saben dónde es, ¿verdad? Que bueno, tengo testigos. Allá arriba, en la lechonera, a tocar música aguinaldo del mundo. Eso salió en la noticia y todo lo que pasó, lo que voy a contar. Estamos entrando. No hemos salido del texto, o del tema. La ventana, hacia la ventana, hacia la ventana. ¿Y qué pasó? Que había un culto terrible. ¡Wow! Eso estaba, hermano, eso fue la gloria de Dios. Eso era la gloria de Dios. Yo era niño. Y se movió Dios de una manera especial. Sepa que Dios no mata. Hay muchas errores que dicen que Dios mata. Dios no es un asesino. El que mata el pecado. Pero cuando el hombre tiene pecado y difama a Dios, Dios le corta la vida. Le corta la vida porque Dios es el dueño de nuestra vida. De la misma manera que nos dio derecho a darte vida a ti, tiene el derecho de quitártelo. El que acorta la vida somos nosotros. Pero si estamos en Cristo, entonces nuestra vida va a durar en la voluntad de Dios. En el momento que llegó la hora, que llegó la pelona y te va a buscar, te buscó. Pero mucho, el 80% del pecador, la muerte le llega ante tiempo. ¿Por qué? Porque busca el pecado. Y la paga del pecado es muerte, mas la vida de Dios. Y se movió Dios. Cuando de momento se les derramó el Espíritu Santo, era como si hubiera venido una mano grande, y vamos a hablar de una mano, en el caso de Balsasar.
vino una mano grande y lo cogió así. Aquí está el técnico. Y lo cogió el individuo con T4. ¿Ok? Así. Así. Fue en el barrio de Aguacate de Yabucoa. Y le contrayó contra el piso. Hace falta hoy en día que haya esas represiones, ¿sabes? Hace falta para que la gente coja vergüenza y coja cosas en serio. Y Dios empezó a meterle cabezazo y cabezazo y cabezazo y la sangre por ahí para abajo, hermano. Y el pastor dijo, déjalo, no lo toque a nadie, que es una represión de Dios. El hombre se fue 17. Pero le dio entonces una oportunidad a ese hombre, y ese hombre de momento se levantó, se reincorporó. Y Dios le dio, mira para qué bueno, que con todo ese Dios es bueno. Le dio la oportunidad de que él testificara y declarara su pecado, lo que estaba haciendo. Usted va hoy en día al pueblo de Yabucoa y habla de eso, y las personas de mi edad o de mayor edad se acuerdan, porque eso salió en el periódico, en el vocero, eso salió en todo Puerto Rico. ¿Ok? Y cuando él pidió perdón a Dios, pidió perdón al pastor y pidió perdón a la congregación, ¿sabe qué pasó? Dios se lo llevó. Se lo llevó salvo. Para que no volviera a tocar más. ¿Ok? Ahí está en el cementerio de Yabucoa. Pero está con el Señor. Esa misma mano, cuando había esa fiesta, dice que salió una mano en la pared. ¡Bum! Una mano. Y salió una mano. Y la mano decía, Mené, de Quero Urpa, sí. ¿Qué significado es? O ha sido tu reino puesto en balanza. Y ha sido hallado falto. Y ha sido hallado falto. Y él estaba como los locos, no sabía qué hacer. Porque no era ni las letras, no eran babilonios, no eran hebreos, no eran de los persas. Oh, claro, se le fue la borrachera rápido, imagino, se acordó de Daniel. ¡Búscame Daniel, búscame! Le va a cualquiera. Imagina que yo estoy hablando y de momento tengo una mano ahí. ¿Qué tú vas a hacer? Una mano ahí. No, vas a salir cogiendo, yo sé. Y detrás de ti me voy yo. Imagínate usted. Búscame a Daniel. Y vino Daniel y le dijo, mira, yo te prometo, si tú me lees eso que está ahí, yo te voy a dar la parte del reino y una cierta promesa que por cierta razón no cumplió. ¿Por qué no cumplió? Porque cuando entonces Daniel le dio a él la interpretación, ahí fue cuando los medos y los persas atacaron a Babilonia. ¿Quiénes son los medos y los persas? Hoy en día son Irán. Irán. No le diga Irán no le digan a los iraníes árabes, porque ellos no se consideran árabes. Los iraníes se consideran con orgullo, somos medos y somos persas. Yo trabajo en un muchacho que es iraní. Y él es orgulloso de lo que es un medo y un persa, porque después de Babilonia vino ese imperio, que fue un imperio fenomenal, tremendo. Y llegó un rey llamado Darío. ¿Qué pasó con Balsasar? Mataron todos sus secuaces y todo ese. El party se acabó. Dios halló en gracia a Daniel a través de Darío. Darío, cuando leyó entonces, yo estoy abreviando porque si nos vamos a toda la historia no vamos a terminar. Y puso el resumen
Y vio eso y yo, wow, muchacho, olvídate. Y era un viejito. Y ya Daniel era una persona aproximadamente 70 años ya. 70, casi 80 años. Más o menos, 80 y pico de años. Y vio el resumen y dijo, wow, este muchacho de verdad, o este viejito, mejor dicho, hay que mantenerlo aquí. Porque ha estado ya en 3 reinos. En Nabucodonosor, el de Belsasar, yo era conmigo. Y esta gente es que yo quiero, gente así que yo quiero. Claro, Darío fue un rey un poco más Liviano. Más liviano. más flexible que Darío y aún el mismo Nabucodonosor. Porque sabemos lo que pasó a Nabucodonosor por ser bien arrogante. Ok. Entonces ahora entramos en el capítulo 6, verso 1, 2, 3, 4, hasta el 10 que hemos leído. Hemos leído el 10 porque no quiero leer todo. Dice que cuando Darío llegó al poder, Darío hizo como hace todo el mundo hoy en día, cuando llega al poder. Ustedes saben que cuando ganó Obama, ¿qué hizo? Puso su gabinete, ¿verdad? ¿Y su gabinete qué son? Bueno, ahora están más moderados, todo es por hipocresía, porque no es porque él se lleva muy bien con los republicanos, eso es mentira. Lo que pasa es que para que el pueblo no hable y hay mucha fiscalización, pues poner 2 o 3 republicanos, pero la mayoría tiene que ser demócrata. Igual que los republicanos, la mayoría de los republicanos, no, porque yo, para que diga que yo soy un presidente de todo el mundo, yo voy a ponerlo que un demócrata. Y voy a ponerle una mujer para que no diga que yo soy machista. Y voy a poner un negrito para que no diga que yo soy racista. ¿No es así? Eso es toda hipocresía. Pero busca a su interés, pues no interés del pueblo. Pero sí, busca la manera de esas personas que sean cualificables para el puesto. Pero en este tiempo no. En este tiempo tenían que ser persas. Ahí la gente de Babilonia no guisaron. El guiso se le acabó de la caída de Babilonia, de Belsasar y de Nabucodonosor. Aquí tiene que ser persa. Pero vean qué bueno es esto. Dios anda en gracia. Vamos a empezar el versículo 1. Dice que Darío le dio con constituir sobre el reino 120 sátrapas. ¿Qué son sátrapas? Sátrapas son lo que llamamos hoy en día los advisors. Los advisors. Usted sabe que el presidente de los Estados Unidos tiene unos advisors. Tiene un advisor de la economía, tiene un advisor militar o los advisors, o tiene unos hombres que se llaman el chief, no, tiene otro nombre que estábamos medio, el chief of staff. El chief and staff son los segundos después del presidente. ¿Usted cree que el segundo del presidente es el vicepresidente de los Estados Unidos? No. No. El segundo en mando del poder después del presidente es el chief and staff. Esos son los sátrapas. Y después viene el presidente, porque es el vicepresidente, porque el vicepresidente lo que hace es el trabajo de que cuando el presidente no está aquí, está por allá, él se encarga de la nación y qué sé yo. Se muere el presidente, entonces mueven el vicepresidente al presidente. Entonces después de ello viene ¿qué? La cámara y la alta. Eso es así, vamos aprendiendo de esos son los sátrapas. Pero los más allegados son los advisors. Y dice aquí que constituyó 100, wow, mira qué grande era Babilonia, 120 sátrapas. Cuando en los Estados Unidos solamente hay 4 chief and staff, 4, no más de 4. Tenían 120. Y que gobernasen todo el reino. Y sobre ellos habían 3 gobernadores, la cual era Daniel. Daniel era uno. De los 3 gobernadores,
eran 3 estados divididos o 3 distritos que había en Babilonia. Babilonia estaba dividido en 3 distritos y cada distrito, o lo que llamamos hoy estado, tenía un gobernador. Entonces, los sátrapas estaban por encima de los gobernadores. Porque estaba Darío, los sátrapas y los gobernadores, que es lo que ayudaba entonces al rey. Pero vean qué bonito, todos ellos eran persas. El único que estaba ahí dentro de ese baile de gallina con cucarachas, como decimos el dicho por ahí, era ¿quién? Daniel. Daniel era el único. Y ya Daniel era Daniel el más senior de todos. Los demás que estaban ahí eran jóvenes de 30, de 40 años, muchachos de mucho poder, mucha inteligencia. Pero como Daniel no había ninguna. ¿Cuánto alaban a Dios? Daniel era exquisito. Daniel era superior a ellos. No, de eso vamos a entrar, pero no me adelanten. Dice la palabra que Daniel era el gobernador, y había en él un espíritu superior. ¿Ok? Mira lo que dice el 3. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había que, dice ahí, ¿qué había en él? Dice ahí, un espíritu superior. ¿Y cuál era ese espíritu superior? El espíritu de Dios. ¿Cómo brigaba el espíritu de Dios en aquellos tiempos? El espíritu que estamos hablando es el mismo que hoy nosotros tenemos, el Espíritu Santo. Iba y venía. Iba y venía. Pero en el caso de Daniel, y eso es lo que a mí me llama la atención de Daniel, yo me atrevo a decir, que Daniel tenía el Espíritu de Dios 24 horas. Daniel es el prototipo a lo que somos nosotros. Sí. La iglesia. La iglesia en el mundo. Daniel. ¿Ok? Por eso que yo hoy este tema de Daniel. Porque el Espíritu de Dios, Sansón, cuando Dios lo usaba, Sansón hacía la hazaña y se iba el Espíritu. O Josué, o lo que fuese. Cuando llegaba el momento de Dios obrar, el Espíritu iba a esa persona, le daba fuerza, le daba capacidad, hacía lo que tenía que hacer a favor del pueblo, y cuando terminaba la hazaña, el Espíritu de Dios se iba. Amén. Hoy en día el Espíritu de Dios está entre nosotros todos los días, 24 horas. Pero, en el caso de Daniel, Daniel tenía el Espíritu de Dios todos los días. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios tenía que estar en todos los días, porque todo el día Daniel estaba ocupado, no solamente en los negocios del Padre, sino en los negocios del reino. Y para estar trabajando en el negocio del reino necesitaba ¿qué? La unción de Dios. Amén. Gloria a Dios. La unción de Dios. Ok, estamos claros. ¿El Espíritu de quién? El Espíritu de Dios. Hablamos de que Daniel era fiel a quién. A Dios. Hablamos que Daniel llegó hasta ese punto donde estamos nosotros, porque Daniel, ¿qué hizo Daniel? Desde jóvenes, ¿qué hicimos? ¿Qué hablamos? De que Daniel, ¿qué? Desde el principio tuvo ¿qué? Orando. Comunión con Dios. Y comunión con Dios. Pero sobre todo, ¿qué? Orando. Fiel. Y fiel. Para que el Espíritu de Dios esté con nosotros, tenemos que ser fieles a Dios. ¿De qué manera somos fieles a Dios? No, porque hay mucha gente, es orando, pero hay mucha gente que oran y no son fieles. Sí, porque hay mucha gente que oran, pero no se aparten del mal. No se apartan. ¿De qué vale tú la pena orar si sigue siendo lo mismo? Entonces, la Biblia me enseña a mí que Dios no escucha la oración de los impíos. ¿Quiénes son los impíos? Reconoció y se apartó. Aleluya. Entonces dentro de la iglesia habrá impíos. Yes. Sí.
como tubo y 7 llaves. Una vez una persona hace tiempo, donde yo trabajaba, no donde estoy, en otro trabajo. Ay, yo no voy a la iglesia porque es un choco de hipócrita. Yo dije, pero ya que tú vas a una iglesia que no hay hipócrita, invítame para yo ir también. O sea, que lo quise decir, yo sé, lo que yo quise decir es, sí, en mi iglesia también hay hipócritas, pero es que en toda la iglesia es una iglesia para pecadores. Porque la iglesia es el lugar para sanar vida, para restaurar. Es un hospital. Amén. Que no vayan los enfermos al hospital de San José. ¿Dónde vamos a estar tú y yo? En el desempleo, brother. ¿Verdad? Imagínate todo el mundo sano en Tampa. Todo el mundo se enferma. Entonces es un paraíso tremendo. Wow. Yo haría un anuncio para la televisión. Ven de Tampa, la ciudad que nadie se enferma. ¿No es así? Claro, todo el mundo viene para acá. No, el lugar es un lugar donde ¿qué? Hay que Restaurar. Claro que sí. Entonces, significa que en la iglesia hay de todo. Pero dentro de la iglesia hay que de todo. Alaba. ¿Qué es el deber de nosotros? Y buscarle a Dios. Y buscarle a Dios sinceramente. Y buscarle a Dios sinceramente, no de labios. Alabado sea el Señor. Mantener el espíritu. Daniel era un gobernador, el más superior de todo el mundo, ¿verdad? Y esos sátrapas le tenían odio. Tenían odio, men, lo tenían odio, lo querían, donde veían la cabeza lo querían poner los pies encima. ¿Por qué le tenían odio? ¿Por qué? ¿Por qué le tenían envidia? Porque era ¿qué? Diferente. Nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Diferentes, somos diferentes. Claro. Nosotros tenemos que ser diferentes. O sea, nosotros somos la luz del mundo, ¿verdad? Y la luz del mundo, ¿qué hace la luz del mundo? We shine. ¿Y qué Pablo dijo? Que nosotros somos ¿qué? Luz de la tiniebla. Pero a la misma vez Pablo habla de algo, que usted va al cojeo y cartas abiertas. Porque lo que es de Cristo, tenemos que demostrar lo que es de Cristo. Y la Biblia me enseña a mí que nosotros que las cosas viejas pasaron. Y la Biblia dice que somos luz entre la tiniebla. Entonces, ¿y tú te imaginas si no damos testimonio de lo que es Dios, de lo que es Dios en nuestra vida? No sé si fue un predicador aquí o lo vi o lo escuché por la radio o fue aquí. Yo sé que de mí no fue. ¿Qué dijo? El día que tú ves que el diablo no te molesta, el día que tú ves que el diablo no te da prueba, no te da persecución, que tú no pasas por una pruebita, algo está pasando. Tienes que meterte un rayo X o algo, no sé. Porque hay algo que el diablo no te está dejando chévere. Ay, Padre Santo, alabanza. Esa es la envidia que tenían ellos, que él era diferente. Aleluya, gracias Jesús. Los demás sátrapas estaban con la cojita medio mirados. Ay, Dios mío. He got swag. Está bien. Soy chini, papá. Así que estaban ellos. A chini. ¡Hey! ¡Guapia! ¿Cómo está? ¿Tú sabes? ¡Ay!
Aquí no llevan el protocolo ni esas cosas. Alabado Dios. ¿Eso es lo que me dio Dios? ¿Ah? Dios es maravilloso. 11. Qué lindo es mi Dios santo. O sea, yo oigo Jay-Z. O voy a escuchar a. ¿Cómo se llama el japero este? Que Moreno ya de Queen. Ah, tú lo sabes. Eso no es malo. Eso no es malo, tú sabes, eso es música. Así estaban ellos, bien chilling, era del mismo crowd. ¿Sabes? Y yo, pero Daniel, ¿era qué? Aleluya. Gloria a Dios. Daniel era chabacano. Aleluya. Vuelvo y digo, Alaba a Dios. una cosa es tú tener buen humor y otra cosa es que tú seas chabacano. Sí, Señor. Honrar al Tú Señor. puedes ser tener un buen humor y ser humilde. No le dile la verdad a ellos. Humilde, pues tú puedes tener un humor bien chévere. ¿Por qué no? Yo no quiero un cristiano que son así. Me neither. So serious. Eso no llegan al cielo. No llegan al cielo. No va para el cielo, hermano. No va para el cielo. Porque entonces cantamos un codito. Solo Dios hace al hombre feliz. Y después tenemos una cara de perro. Y no queremos saludar a nadie. Y no creemos que somos los mejores, que somos los últimos Coca-Cola del desierto. Ah, no, yo soy cristiano, yo soy traspaso pared. Yo tampoco. Como uno que había aquí, oye, eso fue hace tiempo, que él decía que no pecaba. ¿Ah? Y yo le decía, tú haces una cosa, si tú no pecas, ahora camina por esa pared. Santo, aleluya. No, vamos a ser realistas. Mira, yo cuando trabajé en una emisora en Puerto Rico, el que limpiaba, eso era, le llamaban, bueno, le decían Puente Joto. ¿Sabes por qué Puente Joto, verdad? ¿Por qué Puente Joto? Porque no había quien lo pasaba de un lado a otro. Y un día nosotros tuvimos una discusión, porque yo soy así. Pero no, papá, no, tú estás mal, toma, estás mal. El cristiano tiene que ser amable. El cristiano, nosotros somos personas, estamos en esta tierra y somos seres humanos. Somos seres humanos, somos normales. No vamos con ese ficticio, no vamos con esa mentira. Tú sabes con esa cara ahí mirando mal a uno y que... ¿Ah? Ay, pasó algo y me trató. Y no, conmigo tú no me tratas así. Tú dices que eres siervo de Dios. Mira, yo soy siervo de Dios, pero tenemos que respetarnos. No me venga con ese carácter de... Pero lo que falta es que te salgan alitas los pies y sale volando. Daniel no era así. Daniel era un hombre que compartía con su gente porque tenía una diplomacia alrededor de él y tenía que compartir con ellos. Con la única excepción de que Daniel nunca se contaminó con ellos. Porque él demostró de que aunque estaba ahí en Babilonia, él era ¿qué? Un hebreo. Escúchame bien. Él era un hebreo porque nació allá. ¿Cuánta gente se arrodillaron frente a la testona de Nabucodonosor? ¿Usted cree que solamente eran, los únicos hebreos eran los tres muchachos? Dice la palabra del Señor que cuando sonaron la trompeta, dice que toda lengua, toda nación que estaban frente a él, porque es que Babilonia tenía colonias, Babilonia tenía era un imperio y había naciones de distintos lugares. Y cuando tocaron el pandero, la trompeta y todo eso, dice que toda lengua y todas las naciones se postraron frente del estatua. Entre ellos estaban los judíos, o sea, los hebreos. Pero los únicos que no se postraron fueron Sadrach, Mesach y Abednego. La iglesia. Y la iglesia de Cristo, por más que cambia, mis hijos, nosotros no podemos cambiar. That's right. ¿Cómo yo digo? Podrá cambiar la moda, podrá cambiar la música, la tecnología, podrá cambiar todo, la política, la sociedad, But we cannot. but we cannot change. We cannot change. That's right. Hermano, Cristo viene pronto, brother. That's right. Gloria a Dios.
Cuando yo estudiaba en la Universidad Interamericana, había un profesor, y estoy hablando en el 1982, cuando yo estaba en la Inter. Y el profesor de comunicaciones me dijo a mí, o nos dijo a la clase, eso fue para el 82, dijo, la tecnología que estamos viviendo ahora en el siglo XX, ¿okay?, se va a echar a desarrollarse, para terminar, no, 82 al 2000, va a desarrollarse para terminar su tecnología en 12 años. O sea que, hablando ahora, la tecnología para desarrollar, la tecnología para desarrollarse en el siglo XX se demoró 60 años. Se demoró para desarrollar la tecnología en el siglo XX. Ahora que llevamos solamente 13 años, la tecnología se ha triplicado. Los 60, lo he explicado un ratito. La tecnología que tenemos hoy en día, si nos vamos como se desarrolló en siglos pasados, se tendría que demorar 150, 200 años para llegar a lo que tenemos ahora. Se ha desarrollado en 12 años. Mucha gente dice, no, que fue que en la zona 51, pues para el siglo pasado, cayó un platillo volador y ahí cogieron los secretos de los aliens y por eso es que se desarrolló. Eso es mentira, eso es mentira. Eso es mentira. Daniel, ¿por qué yo estoy hablando de esto? Porque Daniel dijo que en los postreros días la ciencia se aumentará. ¿Cuánto la van a hacer? Porque Daniel, aparte de que era gobernador, era profeta. ¿Y los jóvenes qué somos? Profeta. Daniel era profeta. El que predica su palabra, el que da testimonio, el testimonio es la mejor prédica de nosotros, es el testimonio. That's right. Usted es profeta de Dios. Nosotros somos profetas de Dios. Sea predicando, sea cantando, sea testificando, o sea simplemente caminando, dando buen testimonio. Porque entonces la gente va a decir, este muchacho es diferente, tiene que estar en la religión, como dice la gente, usted tiene que estar en la religión. ¡Claro que sí! Por eso yo me puse la gorra, porque los demás estaban así. Con estilo. Mira, yo no pongo gorra en la iglesia, pero papá Dios me dio permiso. Mira, él sabe que esta es parte. Entonces, qué lindo se ve Lisoburgo. ¿Cómo yo me veo, hermano? Una cosita. ¿Lo veo bien? No se ve bien. ¿Lo veo bien? ¿Lo veo bien? No, en la iglesia no se ve. En la iglesia ni afuera, ni en la escuela, ni en el trabajo, ni en ningún lado. Porque es un punto muy importante. No podemos ser cristianos en la iglesia solamente y de afuera como otra cosa. No podemos. Gloria a Dios. Hay un gordito, buena gente. Uno que trabaja en mantenimiento, ay Dios mío, que molesta mucho, que es Werner, sí, él nos dice que él es Werner, él no le importa, bueno, se me olvidó el nombre. Chris, ya que es un charlatán. Él no molesta a los puertorriqueños, porque él dice que los rednecks pues tienen equipos grandes, troca y guían así los locos. Entonces él describe cómo nosotros los boricuas que guiamos. Pues él se pone la coja de él así, una caja aprieta, con asientos para atrás, así. ¿Verdad? Eso es lo que él visualiza de lo que somos nosotros. Porque el puertorriqueño es así. Digo la juventud, ¿verdad? El cristiano no puede ser así tampoco, ¿verdad? Ahora. Y podemos guiar con ese tumbado, Estamos todavía en la ventana. Ya mismo vamos a llegar por la ventana. Ya mismo vamos para la ventana. Eso les caía mal a ellos porque a ellos no les gustaban eso. Entonces, como eran todas de la misma maña, ¿qué fueron? ¿A dónde fueron? A llevarse el bochinche a quién. Al rey. ¿Al rey quién? Darío. ¿Qué hace los demonios? No Satanás.
Soy ese diablo. Los demonios, cuando tú estás buscando de Dios de verdad. Soy ese diablo. Ajá, pero cuando tú eres un hueso bien duro que el diablo ni los demonios no pueden, porque tú eres una joven de oración, de ayuno, te sometes la palabra, da buen testimonio. ¿A dónde van? Al diablo. A Satanás, al diablo, que el Señor los reprenda. Ya entiendes ese caso tú mismo. Van a la ship commander. Este muchacho no podemos con él, tenemos que buscar al jefe. The boss. ¿Te entiendes? ¿Cuántos saben que el diablo existe? Amén. La Biblia lo Me dice. alegro. Sepa que el diablo existe. La Biblia dice así. Dios es omnisciente, está donde quiera. That's right. El diablo no tiene ese poder. El diablo no está donde quiera. Yeah. Entonces que es un ejol. Nosotros decimos, ay que el diablo, ay que el diablo, ay que el diablo. ¿Qué te tiene el diablo todo el tiempo encima, hermano? Lo primero es que él no tiene parte ni suerte. Segundo es que él no es diablo, son los demonios. That's right. El diablo está en un sitio, dice la Biblia que está ¿dónde? En las regiones celestiales, ahí sentado. Mandando. Y todos esos espíritus que se yo reprenda de maldad están yendo y él. ¡Ah, mira, Katy! ¿Cómo es? Dami. ¡Dami! ¡Ahí está leyendo la Biblia! ¡Dale cosquilla a los pies! Y bajan para allá abajo y le dan cosquilla y suben. ¡Ah, no se para ni con cosquilla! Pues vaya ustedes dos de la puerta, Dami. Y dele, métase en la garganta para que le dé tremenda sed, para que empiece a beber el agua. Entonces está mi pega, ay, tengo sed, y cada rato va para allá. Perturbar. A perturbar. ¿Por qué? Porque está concentrado en lo que está oyendo, pero el diablo no se quiere desconcentrarte, ¿sí se dice? De la comunión. Esos son el trabajo de los demonios. Ah, en el hora del culto, esto es una bendición que se ha inventado. A mí me gusta la tecnología, esto es una bendición. A mí me encanta, me fascina. Esto es una maldición por mucha gente en la iglesia. Amén. Hay un video en YouTube de que hay una iglesia. Bueno, yo sé qué pasó con ese pastor. Oh, the Lo cogió uno fue donde la hermana, cogió el celular, yo creo que fue en el espíritu, ¿verdad? Y lo cogió y le dijo, ¡pam! ¿Tú crees que la hermanita se quedó callada? Habló, quedó callada. Está en YouTube. Pastor lo cogió y lo reventó el celular en el piso. Estaba predicando. Es una falta de respeto, hermano. Amén. Ahora no digas, no vamos a decir que los pastores hagan eso, ¿sabes? Pero si un pastor lo haga, quédese callado porque fue mandado por Dios. Después como si nada. Esto. Yo no sé en el tercer, yo creo que se desapareció. No se debe. Porque uno no viene aquí a testear, ni viene aquí a... Nosotros venimos a hablar de Dios. El problema del asunto era que Daniel no estaba entretenido de las cuestiones de ellos. Daniel estaba ¿dónde? Ahora vamos. En la ventana, orando. Buscando presencia. Alaba la gloria. Buscando presencia. Y eso lo tenía molesto. Bueno, ¿dónde el rey? Prototipo de Satanás. Ojalá aprenda. Mira. Aleluya. Porque anteriormente había hecho un interdicto. Que no podían adorar a ningún Dios más que a quién. 30 días. ¿En cuántos días? 30. 30 días. No podían adorar a ningún Dios. Solamente al rey. Solamente al rey. Entonces, ¿qué hizo Daniel? ¡Ay, tengo miedo! No voy a orar. Sigue orando. No voy a orar porque chacho, me quito el puesto. Me quito el puesto, me quito lo de gobernador. ¿Ah? No hizo eso. Sigue orando. Yo tengo que andar así, porque mire, yo ando así. Y ando con la camisa para abajo, con el pantalón aquí, así yo gano amigos. Claro que ustedes son mis amigos, entonces si yo ando bien vestido, pues me van a mofar, hay un montón de bullying, me van a dar bullying en la escuela. Oh, God, it's funny. ¿Y? Entonces, ¿con quién nos vamos a casar? ¿Lo vamos a casar con Cristo o nos vamos a casar con los amigos? Nos vamos a casar con Cristo. No se le puede servir a dos señores. That's right. Una fuente no pueden dar dos aguas. Señoras y señores, amigas y amigos, hermanas y hermanos, no debe dar dos aguas.
Nosotros no podemos complacer al diablo, no podemos complacer al amigo, no podemos ni complacer a la madre de uno, ni al padre de uno si están mal delante de la presencia de Dios. Porque si están con Dios, amén. Pero entonces, ¿por qué no? Porque pierdo amistades, pues, tú sabes, con la camisa para abajo, con el pantalón hasta aquí. Qué lucha, hermano, con eso del pantalón, hermano. Yo doy gracias a Dios porque eso ya está llegando a la Florida, ya va bajando, ya está allá arriba, ya va bajando. Porque ya en los Estados Unidos, muchos estados, es un ban. Ya lo están prohibiendo. Porque, hermano, a veces hay 2 o 3 locos por ahí que lo hacen de propósito para mandar, para sacar fama, para salir en YouTube y eso. Se van de luz por ahí, cogiendo de luz por la calle. ¿No? Entonces viene la policía y lo agestan y lo ponen en posición deshonesta. Entonces, ¿por qué no pone posición deshonesta con un bag y está acá? Amén. Enseñándolo a glúteos. Eso no es. Eso no es posición de. Porque la ley del hombre es frágil, es de 2 caras, entonces, a la que le conviene. Pero la ley de Dios no es así. ¿Cuánto alaban a Dios? La ley de Dios no es así. Colosense habla. Colosense, y voy con las muchachitas. Habla del aporte de las hermanas. Que su peinado no sea peinado ostentoso. ¿Y qué es ostentoso? Algo que llama la atención. Exótica. Estrambótica. ¿Cómo estamos la día ahora? Una palma allá arriba. Una penca lo que tiene en la cara. Hay un peinado de la muchacha que se llama el limo. ¿Tú sabes que el limo es? Es un anuncio, es una promoción que está dando el diablo y está introduciendo a la iglesia. Y muchas jóvenes no saben el significado del limo. Del limo. La sensualidad se ha metido en la iglesia. Y la muchacha, tenemos que ser muchacha santa de Dios. Santa de Dios. Tenemos que guardar para Dios. Igual que los muchachos tenemos que guardar para Dios. Pero la muchacha, por naturaleza, la muchacha o la señora, las damas, son más validosas que nosotros los hombres. Las mujeres, eso es su forma. Pero entonces el diablo que lo ha alterado. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Somos jóvenes, somos de la familia. Que han habido pecados grandes que han habido en las iglesias. Pastores que han caído de la gracia de Dios. Muchachitas que se han salido con los pastores, con el diácono, con el hermano, lo que sea. ¿Cómo? Claro. Porque el diablo vino a matar y destruir, porque el diablo lo que quiere es contaminar a la juventud. Entonces el diablo lo que está introduciendo ahora es un pecado de fornicación, un pecado de vanidad, un pecado de moda exótica. ¿Ven? Daniel no era así. El pecado no le gusta cuando hay santidad en la casa de Dios. Entonces, cuando había santidad en ese hombre, a ellos le molestaban. Vive Dios. Aparte de que le molestaban porque era diferente, le molestaban porque era superior que ellos y porque él sabía más que ellos. Y nosotros los creyentes sabemos más que la maestra de la escuela. Nosotros sabemos más que la amiguita de la escuela. Nosotros sabemos más que mucha gente nosotros porque tenemos que el Espíritu de Dios. Aleluya. Ay, no, es que tú no estás en moda. No estás en moda. ¿Eh? No estás en moda. La moda va a llevar a muchas niñas al infierno. That's right. I'm clear. I'm clear. Followers. Santo, aleluya. Y a los jóvenes varones también. Gózate. Me gustan escuchar eso. Me gusta buscar el rap, el reggaetón, música que hablan de basura. Basura. Degradando a la mujer. Sí, Señor. Hablando de sexo. Hablando de Marte y febrero, por no decir lo que significa en inglés de Marte y febrero.
hablando de tanta poca vergüenza. Y eso se está metiendo en la iglesia. Se está metiendo en la iglesia, hermano. Dios, Entonces que yo aproveché esta conferencia o esta dinámica o whatever. Porque es que queremos ilustrar a nuestra juventud lo que Dios quiere con ellos. El Señor viene a buscar una juventud limpia, sin mancha y sin arruga. Y que estemos en la ventana. La ventana es un espacio de una casa donde entra sol, donde podemos mirar hacia afuera, donde podemos observar, ¿verdad? La ventana, ¿verdad? Pero los que están afuera nos observan a nosotros también. Porque los cristianos no podemos estar escondidos. ¿Podemos estar escondidos? No podemos estar escondidos porque la Biblia dice que los hipócritas no van al cielo. Vuelvo y repito, si nosotros hacemos todas escondidas y estamos con una cosa aquí y con una cosa allá, entonces no venga y se pare al frente y dice, no, la Biblia dice que los hipócritas no entran. Si la primera hipócrita es la persona que está detrás. No hay moral. Daniel no había pantalones en aquellos sitios, pero vamos a decir, tenía sus pantalones en su sitio. Y aquellos sátrapas, para molestarlo, firmaron aquella ley para hacerle daño al hombre, porque sabían que ese hombre no iba a renunciar a su fe. Mira bien, cuando tú eres un buen cristiano, el pecador está garantizado de que tú eres un buen cristiano por tu testimonio, por tu hecho, por tu forma de ser. Y te dicen, vamos a alejarnos de este porque a este no le gustan los chistes colorados, ni le gusta la merengue, ni le gusta la salsa, ni le gustan estas cosas. Este es un caso perdido. Pues ok, tú eres un caso perdido, más perdidos están ellos. Aleluya. Pero tienes que quedarte lo que tú eres cristiano, reflejando la luz al mundo en tu ventana. Porque dice la palabra aquí, entonces nos vamos al 10. Pues cuando hicieron y planificaron todo, dice que entonces, ¿qué hizo Daniel? Que todo, dice Daniel, que cuando Daniel supo que, este era bravo, ¿sabes? Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa. Eso fue rápido. Entró en su casa. Esto es otro punto. Tú no puedes dejar que el diablo te adelante a ti. Alaba. No tienes que adelantarte al diablo. Santo. Tú tienes que adelantarte al diablo. Si tú te dejas que el diablo te adelanta, ya tienes por lo menos ya 5 pies a favor de él y 5 perdidos contigo. Cuando yo, gracias a Dios, mi trabajo para la gloria del Señor, todo el mundo sabe que yo soy cristiano. Todo el mundo. ¿Cuál es la cuestión de que yo tengo que esconder que yo soy cristiano? Para ser amigo de la jefa, amigo de aquel, amigo de aquel. O por vergüenza. Nosotros nos podemos avergonzar. Dice Pablo que no me avergüenzo. Este evangelio. En esta generación. Y más en esta generación que hay tanta presión para nosotros, ahora menos podemos avergonzar este evangelio. Y Daniel no le importaba y no se avergonzaba de que él era lo que era, hebreo, pero sobre todo que era hijo de Dios. Y así de viejito retó a Darío, retó a los sátrapas y retó a los gobernadores y se fue a la ventana a orar. Y cuando vamos a la ventana, nuestra ventana es buscar presencia de Dios. El que no busca presencia de Dios está detrás de la pared. Como le hicimos allá en Maunabo, donde me crié en Puerto Rico, está encuevado. Y yo no soy un güey. Yo no soy güey. Yo soy un hombre de Dios. ¿Cuánto alaban a Dios? Y tenemos que salir a demostrar lo que somos. La ventana. Y se dieron de cuenta. ¡Qué bueno! Gloria a Dios. Estaban orando, pero no estaban orando porque estaba haciendo bien lo que estaba haciendo bien. Estaban orando porque ya tenían la trampa para ellos, tenían ya la trampa. Porque ¿qué le esperaba? ¿Qué le esperaba? ¿Qué le esperaba a Daniel? Por los leones. ¡Ay, santo! Los venció también. No, pero usted me da adelante. Cuando tú estás buscando de Dios, y esa es la parte que yo quiero llegar a ustedes jóvenes, cuando estamos en la ventana, buscamos presencia de Dios y Dios nos da fuerza, nos da fortaleza cuando venga la adversidad y las pruebas en nuestras vidas. Pero tenemos que estar ocupados en las cosas de Dios. No podemos dejarnos
dejarnos querer del mundo. No nos podemos dejarnos llevar por lo que nos, qué es lo que nos van a decir. O que tú te pareces diferente a nosotros. Ay, que mira que tú con falda, que tú con el pelo largo, o tú no te maquillas. Aquella no, aquellas son unas payasas. Y en el cielo no van payasos. Dios le gusta a la gente natural. Y las niñas de Dios, sencillas, son niñas santas de Dios. Y los hombres, los muchachos de Dios son muchachos mancebos, santos de Dios. Que nunca se han inclinado su rodilla y su cabeza frente a un Baal, que es el diablo. Y eso le costó a él. Le costó de que cuando la dejaron en la ventana, orando, dijeron, aquí está. Y esos chojos bochincheros se fueron de nuevo a Darío. Lo cogimos el tipo, está orando. ¿Quién? Darío. Darío tenía una buena autoestima con Daniel, eran amigos. Una buena autoestima. Se llevaban, por eso quisieron la maldad, porque también querían como coger al rey como de lo que no es, como dañar la reputación de Daniel. Pero eso es otro tema. Y le hicieron sellar con la sortija el sello de que eso, el que violara la ley tenía que ir ¿dónde? A un hoyo, a un foso de leones. ¿Cuántos leones hay en tu escuela? Leones, no leonas, porque hay leonas, sí. Hay leonas. Pero también hay leones. Que tienen que tener mucho cuidado. Sí, porque lo bien bonita, bien peinadita, bien chévere. Y los leones quieren devorar a nuestras jóvenes. ¿Verdad que sí que están? No te puedes que en casa el león que entra yo. En casa del león que entra, tú sabes. Yo le tengo una escopeta, pero no es una escopeta de verdad. Sí, hermano, los padres muy importantes. También tenemos que orar por nuestros hijos y velar también los pequeños. Pues yo soy bien a veces con él. Bueno, con Génesis sabe lo que fue. Ya Génesis es adultico, entonces ten cuidado. Ahora que es la chiquita, yo sé que el hermano en el Luis, la hermana también con su hija. Tenemos que velar por nuestros hijos, sobre todo orar, porque están, aleluya, en un lugar donde hay tantos leones y leonas. Pero las maestras esto como los niños. ¿Ah? I know, right? No respect. No respect. Y ahora las maestras de 40 años, ahora se Santo. la depravación. Cuando yo era nene, tú sabías el respeto yo tenía a mi maestro. Respeto con 12, 13, aún con 10. Es más, yo en la high, con 18 años, yo tenía un respeto a mi maestro. Yo tenía un maestro de intermedia, de middle school, se llamaba Mr. Stader. Ay, Dios mío. El salón estaba por allá de él, yo estoy acá, y cada rato tú escuchabas la regla. ¡Pah! Y cada rato escuchabas la regla de nuevo. ¡Pah! ¿Sabes qué era? Que se quedaba dormido, él tenía, cuando empezó el semestre la regla era así. Cuando terminó quedaba así. Porque que quedaba, daba la clase cantazo de los pupitres que no, te despertaba para siempre. Te despertaba para siempre, brother. No te dormías, se fue el sueño. Pero fue tremendo maestro, Mr. Steiner fue tremendo maestro. Y muy respetado en el hermano. Entonces, se enojaron. Y le dijeron, tú lo prometiste, hay un sello. Así que, ¿qué tú vas a hacer? ¿Qué tuvo que hacer Darío? Con todos sus sentimientos, involuntariamente, atrapado por un truco, atrapado por un juego sucio, por otro bandido, lo tuvo que echar al foso de los leones a este hombre. Pero qué bueno cuando somos fieles a Dios. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Cuando tú no andas con la camisa por fuera, con el pantalón hasta aquí, con el pelo así, ni escuchando ni a Jay-Z, ni a Daddy Yankee, ni a Toto, ni a 50 Cent, Pantalla. ni con pantalla, ni con cadena, ni nada de esas cosas. Ah, Dios te guarda y te protege y te apoya. Porque dice la palabra del Señor que cuando lo echaron los fosos de leones, ok,
Lo tiraron al foso de leones. Se ceja el telón. Llega el otro día, se abre el telón. Estaba ahí todavía. El hombre estaba ahí todavía. Estaba caliente. Y dice que antes de rayar el alba, Darío salió de su palacio a ver a su amigo. Porque eran amigos. Santo. Él tuvo que hacerlo porque no, por la moral como rey tuvo que hacerlo. Porque fue una trampa. Una trampa bien. Yo estaba leyendo en Ungel de que no solamente ellos querían demoralizar a Daniel, ellos querían demoralizar a Darío porque había un crowd en el gobierno de Darío que querían destronar a Darío. Por eso que vemos más adelante de que Darío los tira a todos ellos a la fosa de leones, pero eso es otro mensaje. Había una conspiración de gobierno que querían. Pero entonces volviendo, él va corriendo y cuando llega ahí abajo, un foso es un hoyo. Un hoyo lleno de leones. Foso de los leones. ¿Cuántos leones habían ahí? Y yo me imagino a Darío pensando, este está hecho hueso y si le quedan los huesos, pero voy a ver. ¿Por qué? Ok, si a mí me cogen y me tiran los fosos de león, donde hay muchos leones, ¿tú crees, vamos humanamente hablando, ¿tú crees que yo voy a sobrevivir? Vamos a hablar humanamente hablando. ¿Voy a sobrevivir? No voy a sobrevivir, ¿verdad? Y si hubiéramos estado ahí, y tiraron a Daniel, ¿cómo hubiera pensado usted? Vamos a ser honestos. Se acabó Daniel, humanamente hablando. Porque ahí no había un león, ni dos, ni tres, había un montón de leones. Y Darío, ¿por qué entonces tenía la sospecha y tenía el sentido de que Daniel podría haber estado ahí? ¿Por qué? Porque sabe que era un hombre de Dios. Que él era un hombre de Dios. O sea que el pecador conoce lo que tú eres de verdad, Sí. ¿verdad? El pecador sabe. Yes, el perro sabe dónde está. El pecador, amén. Amén, mira, con eso, oye. Sabe. Y el pecador sabe que tú Alaba y te respeta el diablo. sabe. Santo es Dios. Él sabe, sí, lo tuyo de embuste, de mentira. Él sabe. Es más, cuando hay prueba de una persona en los trabajos se ve mucho. Cuando una persona está pasando cierta aflicción, ¿qué dice? Vete donde el que es el de la religión que te habla, ese te puede hablar. No es así. Dile, no, mira, tú estás fulano, dile que te ore porque es de la religión. No es así. El pecador sabe. El pecador sabe cuando tú estás de testimonio. Hay una nena en la escuela que está pasando porque se quiere suicidar, porque el noviocito lo dejó, o tiene problemas, o lo está haciendo bullying. Dice, pues mira nena, vete tú de una nena que va a la iglesia senda antigua para que te aconseje. Qué bonito sería eso. Porque sabe tu moral, sabe que tú puedes hacerlo porque tienes moral. Entonces que hablamos que esto es la conducta de un cristiano. La conducta del cristiano tenemos que tener moral. Cuando tú tienes moral, la gente te respeta. Si tú no tienes moral, No respect. no respect para ningún lado que va. Sorry. Y Daniel tenía moral. Por eso que Darío fue allá. Si Daniel hubiera sido cualquier otra cosa, Daniel, a lo mejor Darío se hubiera dicho, ay, no, pobre Daniel. Ni se hubiera molestado. Y al otro día formaba otro gobernador, buscaba otro gobernador, el punto se acabó. Se acabó. Pero no, había una esperanza. Y cuando llegó allá al hoyo, le gritó. ¿Y qué dijo? Cuando llamó a Daniel, búscamelo, vamos a buscar. Génesis, tú que estás ahí dándome la... Ahí, en el versículo 12 del capítulo 6. Y estamos terminando, hermano, ya. Fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. ¿No has confirmado el edicto que cualquiera que en el espacio de 30 días pida cualquier... Ok, vete al 13, El perdón. 21. ¿Ah? El 21. No sé, perdón, necesito El pejuelo. 21. Ok, el 21. Entonces, Daniel, ¿qué? Génesis, dile. Entonces Daniel respondió al rey, oh rey, vive para siempre.
Ajá. Pero vámonos al 20. ¿Qué dice? 22. No, al 20, al 20. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Pero antes de eso, el 19 dice, el rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. Y acercando al foso llamó voces a Daniel con voz triste le dijo, Daniel, siervo de Dios. Oye bien, eso es lo que yo quería llegar. Daniel, ¿llamó qué? Llamó su nombre. Y él le dijo, mira tú, güey. Yo, Daniel. Siervo de Dios Altísimo. Aleluya. Tú, hipócrita, charlatán. Ah, ¿tampoco le dijo así? No. Doble cara. No, ¿qué le dijo? Siervo de Dios. Siervo de Dios. Porque cuando nosotros damos testimonio, somos siervos de Dios. Siervo de Dios no es el que predica al frente solamente, que es ministro, que es pastor, que es evangelista. Siervo de Dios que obedece y sigue el camino de Dios. Somos siervos y útiles de Dios. Y lo llamó por siervo de Dios, mano. Tendría Daniel respeto en ese sentido, que el mismo rey le llamó siervo, hermano. Lo llamó siervo de Dios, el mismo rey. A mí se me paran los pelos cuando yo hablo Santo. porque el testimonio, él conocía lo que era el testimonio. Él sabía que esta gente le estaban echando un embuste. Era mentira. Se vio comprometido a hacerlo por no demoralizarse él como rey, pero él estaba consciente de que Daniel, por eso es que Daniel entonces dice, porque no he hecho nada malo. Tú, rey, sabes que yo no he hecho nada malo. Estaba convencido de lo que dice. Santo. Porque los leones le cerraron la boca. Los ángeles le cerraron la boca a los leones. Sí, Señor. ¿Qué? Voy a cerrar para que le crea. Pero no se la secó para ¿Qué es lo que quiero dejar a ustedes saber? ¿Por qué nosotros tenemos que a veces fallar a Dios? ¿Por qué a veces tenemos que desviarnos a la izquierda en vez de mantenernos a la derecha? Si hay promesa de Dios para nosotros, sencillamente, miren, nosotros no tenemos ni que forzarnos mucho. Obedecer a Dios es suficiente. No hay que forzarnos mucho. ¿Por qué tenemos que nosotros negar nuestra fe? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que negar que somos cristianos? Tú sabes que niega a Cristo, un día Cristo va a negar a usted. ¿Sabían eso? ¿Sabía que un día Cristo le va a decir, apartaos, hacedores de mí? De maldad al fuego eterno. No lo conozco. Todo va a decir Cristo a los que niegan a Cristo. Pongan eso en oído. Manténganse ustedes en la ventana. Sí, Señor. Esta charla, que se ve muy jocosa, muy cómico, fue en serio, ¿sabes? No me lo dio el Espíritu Santo. Él tuvo un estudio que deberían hoy, esta noche, estén haciendo las cosas bien o no haciendo las cosas bien, es para que en esta noche ustedes digan, jóvenes, yo voy a hacer un cambio en mi vida. Yo voy a hacer un cambio en mi vida. Señor, si estoy bien, póngame mejor todavía. Si estoy mal, arréglame. Pero tú tienes que ponerte en la disposición de arreglarte. Tienes que cambiar tu manera de ser, tu manera de andar, tu manera de Aleluya. Si tienes que sacrificar tu amistad, sacrifique tu amistad. El único amigo tuyo es Cristo, tu papá y tu mamá. Dios le bendiga. Quédense en la ventana. Amén. Si usted está interesado de algún tema particular o tiene comentarios o alguna duda y quiere que se exprese a través de Escudriñando las Escrituras, escríbenos a través de nuestro email burg0777@verizon.net o llámenos a los siguientes teléfonos 813-516-6173 o al 813-384-1120.
Escudriñando la Escritura es un programa educativo y producido por Cadena de Oración Broadcasting Network y el Departamento de Educación del Concilio Pentecostal Senda Antigua, AMIP, Tampa.